Hola Ampi, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué haces, Juani? ¿Cómo va? Bien, acá comenzando la semana con muchas pilas. Bien, bien, bueno. No Bien me ahí. creíste. Un día de sol. Sí, sí, No, te creo porque este día merita un lunes un poco más, eh, nada, optimista. sí, así es. Está lindo el solcito, un poco frío afuera, pero bueno, no se puede tener todo. Todo no se puede. Exactamente. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ampi? Bueno, vamos a hablar de las elecciones en Alemania, Bien. que son un hito, porque es el fin de la era de Merkel, ¿no? 16 años de gobierno. Y también porque hubo un resultado que, si bien se esperaba, va a cambiar la configuración, no del poder real, pero sí digamos, de los partidos en el gobierno de coalición. Ajá. Bueno, primero vamos a hablar de qué significa el fin de la era Merkel, ¿no? Las elecciones fueron ayer, hubo una participación alta, el 76%. ¿El 76% es alto en Alemania? Es alto, sí, Mira. ha tenido bastantes altibajos igual en la participación, pero es similar a años anteriores, así que el tema de la Tienen voto pandemia... obligatorio, ¿verdad? Sí, Bien. sí, voto obligatorio. Bueno, y son 16 años del gobierno de Merkel, como te decía, el cuarto mandato finaliza ahora, Sí. así que es el fin, digamos, de toda una era política. Igualmente va a seguir siendo canciller por varios meses más hasta que se defina la próxima coalición de gobierno. Bien. Y no es solamente un... Sí, ¿qué me vas a decir? Bien, te iba a decir, ¿podés explicar justamente qué es canciller, qué es un canciller en Alemania? Porque no es lo mismo que un canciller en Argentina. No, el canciller de Alemania es, digamos, el líder del partido más votado, pero que tiene que también tiene que ser elegida por la coalición de gobierno del sistema parlamentario, ¿no? Sería como la, no, la presidenta, digamos. Claro, la primer ministra sería de Alemania, y además no solamente es una líder indiscutida de Alemania, de su país, ¿no? Sino Sí. también de lo que es la Unión Europea. Claro. Así que va a dejar un vacío en lo que es claramente Alemania, por su posición económica y también por el liderazgo que llevó a cabo Merkel, que tiene una mirada muy eurocentrista. Va a dejar un vacío de poder que vamos a ver quién lo llena en lo que es el liderazgo de la Unión Europea. Bien. La Unión Europea, que se encuentra en crisis, ¿no? A Merkel se la conoce como la lideresa de la crisis europea, porque se tuvo que enfrentar a crisis migratoria, a crisis del 2008, también, y ahora también el tema de la pandemia. En un momento de debilidad de la Unión Europea, donde tiene gran fragilidad, y también se enfrenta al tema del Brexit, que se formalizó este año. Así que por eso es bastante respetada y también criticada, porque si bien se la respeta y se la reconoce como una líder de toda la región de Europa, también se la ha criticado porque su gestión dentro de la Unión Europea dice que ha ahogado fiscalmente a los países más pobres de Europa, ¿no? Como lo que fue Grecia. Claro. con la crisis de la deuda, y que las políticas de austeridad de la Troika fueron los lineamientos que impuso Merkel dentro de Europa. Ajá. Así que es también bastante criticada, pero también respetada, porque a pesar de que la política exterior de Alemania está alineada a Estados Unidos, ha sabido también negociar con otros socios como Rusia. O sea, Alemania importa el gas de Rusia, ahora se terminó el acuerdo del gasoducto, y también con otros líderes como Turquía. Digo, a pesar de que hay una alineación con Washington muy muy firme, ha sabido negociar con otros actores y líderes mundiales. Bien. Y además de que es una líder conservadora, ¿no? Ella viene de un partido conservador, también a nivel nacional impulsó la ley de matrimonio igualitario. Con el tema de la pandemia hizo un cambio en su política fiscal y apoyó que se genere deuda para financiar la crisis económica de la pandemia y El que no se perdieran. el famoso déficit que le pide Cristina Guzmán. Claro, impulsó el déficit. Entonces podemos ver que, si bien es una líder conservadora, es bastante pragmática, y eso es lo que la hace como una buena líder, y por eso se la está como despidiendo, no de la mejor manera como ella hubiera pensado, porque los resultados de las elecciones, que ahora vamos con eso, fueron muy malos para su partido. Ahí también vemos que hay cierto personalismo de Merkel, y que la sucesión de liderazgo de tantos años no es siempre fácil,
y que los alemanes también votaron por un cambio en lo que es la política de Alemania. Ajá. Porque le dieron la espalda al partido de Merkel, que siempre rondó más arriba del 30% de los votos, ahora sacó 24%, que es la peor elección en sus 70 años de existencia. El partido de Merkel tiene 70 años, ¿no? Ajá. Es un partido histórico. Igualmente hay que decir que, como te decía, las elecciones en Alemania no implican cambios radicales de la orientación económica y política del país. No podemos pensar que va a haber cambios sustanciales como en una elección acá donde hay virajes hacia la izquierda, hacia la derecha y hay cambios programáticos importantes. Ahí es un acuerdo entre élites y hay ciertas modificaciones con matices, pero no hay cambios profundos en el curso político. Eso ya está predeterminado por los intereses económicos de las grandes empresas alemanas, ¿sí? Bien. Pero es el fin de un bipartidismo conservador. A ver, acá tenemos el sistema, como te decía, sistema parlamentario, 6 partidos que entran en el Parlamento, y la gran derrota del partido de Merkel, que es el CDU, que es la democracia cristiana, sacan 24%. El candidato que apoyaba a Merkel, Laschet, hizo una campaña bastante mala, y es la primera vez que van a tener que pensar en un gobierno de 3 fuerzas en vez de 2. Ajá. Hasta ahora venían gobernando con los socialdemócratas, que fueron en las elecciones del domingo el partido más votado. Entonces tenemos, por un lado, un gobierno que o sea, esto puede relegar el partido de Merkel por fuera del gobierno. Lo más probable es que se forme una coalición que margine a los conservadores y que ponga un canciller que va a representar a la socialdemocracia, que es Olaf Scholz, que es el actual ministro de Finanzas de Merkel, justamente en esta coalición de gobierno que te comentaba, que al contrario del candidato de Merkel hizo una muy buena elección, e incluso ese partido, la socialdemocracia, en Alemania y en Europa en general venía en caída libre. Entonces dicen que esto también se debe a la buena gestión de Olaf Scholz al frente del Ministerio de Finanzas, que justamente lo que hizo fue cambiar su política ortodoxa y tomar mucha deuda para impulsar políticas de recuperación y de impulso productivo. Ajá. Así que bueno, esos fueron los dos partidos más votados. Sacaron alrededor el partido de la socialdemocracia, sacó 25,8. No hay mucha diferencia con el partido de Merkel en términos reales. Uh-huh. Pero los que van a tener la llave para formar el nuevo gobierno van a ser los Verdes, que es el partido de centro izquierda, izquierda ambientalista hasta ahí, ¿no? Medio de fachada. Cuando surgió en los 80 este partido era más, digamos, tenía una crítica del poder real en Alemania, ahora ya es más un ecologismo más de cotillón, podríamos decir. Estoy mirando el logo que tienen y se nota mucho que es un partido de los años 80, lo podrían actualizar. Bueno, pues les fue bastante bien en las elecciones. Les fue bien, sacaron eso es cierto. 15%, sacaron alrededor del 15%, y son los que también van a decidir a quién le van a dar el apoyo. O sea, el partido de Merkel, que seguramente no será así, por lo que parece, ¿no? O al partido de Scholz, que digamos también que es de la centro izquierda, pero moderado, ¿no? Scholz es la parte más moderada de su partido, así que no va a haber, por eso te decía, cambios demasiado sustanciales. Y por otro lado tenemos el partido de los liberales, que son los amarillos, el FDP, que también alcanzaron el 11%. Entonces, el tema va a ser los verdes y el partido de los liberales, a quién le van a dar el apoyo para el nuevo gobierno que se va a conformar ahora. Cuando se terminan las elecciones en Alemania, se da lo que se llama la ronda de elefantes, que es esta negociación que puede tardar semanas o meses. La idea es que esté definido el nuevo gobierno antes de Navidad, pero por elecciones anteriores han llegado estas negociaciones a tardar más de 6 meses, así que 6 meses. Todavía falta. Sí. Así que falta todavía para definir quién va a ser, pero
todo parece indicar que Scholz va a ser el nuevo canciller. Y bueno, también está un partido minoritario que es de la extrema derecha, el 11%, que sacó el 11%, y la izquierda, que fue el gran derrotado porque perdió casi la mitad de sus votos y casi ni siquiera entra al Parlamento. Algo bueno que hay que decir a favor de Merkel es que siempre marginó, y todos los gobiernos de Alemania, ¿no?, siempre marginaron a la extrema derecha de cualquier posibilidad de formar gobierno, que han venido con la crisis migratoria en Europa, han venido en ascenso, pero bueno, siempre se los tienen marginados, por suerte, de lo que es el gobierno alemán. Y la novedad sería que ahora van a necesitar 3 partidos para formar gobierno. Hasta ahora venían siendo 2, los conservadores y la socialdemocracia alemana, que es lo que se conoce ahora el gobierno actual, que es la Gran Coalición. Pero no termino de entender, ¿por qué no podrían formar ahora los socialdemócratas y la CDU gobierno? ¿No les alcanzan los votos? Sí, ahí muy buena pregunta. En realidad sí pueden formar gobierno, es el gobierno que están teniendo ahora, ¿no? Sí. La Gran Coalición, pero el tema es que en los últimos años esta Gran Coalición, este gobierno entre socialdemócratas y conservadores, ha generado muchas disputas, y la realidad es que ahora los socialdemócratas no necesitan a los conservadores para formar parte del gobierno. Y además, si quieren ellos liderar el gobierno, ¿no? Scholz es el que sacó mayor cantidad de votos, entonces esto lo habilitaría a ser el líder del próximo gobierno, desplazando el histórico liderazgo de los conservadores, que es el partido de Merkel. Claro. ¿Y qué necesitan alcanzar? ¿La mitad de las representaciones para poder elegir un nuevo canciller, o cómo es la elección? Van a tener que negociar, son alrededor de 730 bancas, sí. Y necesitarían, como vos decías, reformatear la nueva coalición y que sean de nuevo la nueva gran coalición, que sean socialdemócratas y conservadores como venían hasta ahora, pero al ser el más votado la socialdemocracia y haber claramente un pedido como de cambio de liderazgo del gobierno, lo más probable es que la ciudadanía implícitamente apoyó más una alianza de centro-izquierda. Entonces lo más probable es que se forme una coalición que esté liderada por los verdes, que como te decía son de centro-izquierda, los socialdemócratas, que son los que sacaron más votos, y los liberales, que son más de centro-derecha, que son neoliberales en lo económico, pero liberales en lo que es en términos de derechos individuales, de matrimonio igualitario, derecho de género y demás. Pero está negociación, hay que empezar a juntar, empezaron las rondas de negociación, claro. Pero en las declaraciones post-electorales, Scholz ya se está dirigiendo a la ciudadanía como el nuevo canciller y que la gente quiere un cambio, entonces ya está dando a entender que su partido va a intentar generar una alianza con los verdes y con los liberales, y va a tratar de dejar afuera a los conservadores. Que esto implica un fin de un gran cambio, porque sería el fin de la hegemonía de los conservadores en el gobierno de Alemania. ¿Sí? Este partido, los conservadores, gobernaron 50 de 70 años de su existencia. Entonces representa un golpe muy duro para el CDU, que son los conservadores, y para Merkel, bueno, es como un fin de su era bastante triste, irse así, en el sentido de el candidato que ella había elegido claramente no estuvo a la altura. Y también vemos que esto, ¿no?, que acá dice que, bueno, si lo vemos con perspectiva de América Latina, podemos decir que las sucesiones de liderazgos fuertes o de liderazgos populistas, como se dice acá, es siempre compleja. Sí. Bueno, en Alemania no fue la excepción, y hay que ver cómo se reconfigura el nuevo gobierno. Ampi, ¿puede ser que en estos momentos Olaf Scholz, además de ser ministro de Finanzas, como vos habías dicho, sea el actual vicecanciller del gobierno de Angela Merkel? Sí, es el vicecanciller, y como te decía, su gestión en la pandemia es lo que le dejó muy buena imagen de cara a la ciudadanía. Entonces es muy difícil como
esta cuestión de, bueno, sos oposición y a la vez también sos gobierno. Claro, eso te quería decir, me llama muy raro, me llama mucho la atención una persona que ocuparía el segundo cargo más importante del país, por lo menos hasta donde yo entiendo, que hable de un cambio cuando él estaba en funciones. Claro, porque él representa, como te decía, es un bipartidismo, o sea, el gobierno de Alemania actual es un bipartidismo y lo que implicaría el cambio sería dejar atrás a los conservadores y que su partido lidere el actual gobierno. Pero él actualmente forma parte del gobierno y mucha gente lo votó porque lo ve como el sucesor de Merkel. Claro. O sea, lo ve como esa figura de liderazgo, sobre todo también porque pudo probar que es un buen gestor, ¿no? En lo que fue estos años, pudo probar que llevó a cabo una buena gestión económica, que en el momento de pandemia abandonó su clásica ortodoxia y se volcó más a reactivar la economía, generar deuda, obviamente también con el beneplácito de Merkel. Claro. Pero claramente sí, forma parte del gobierno actual, pero no del partido gobernante, ¿sí? No del partido que el conservador, que siempre tenía la mayoría del voto. Esta vez la mayoría le quedó a su partido y él va a intentar capitalizar eso y relegar al Partido Conservador. Esa sería como la estrategia más esperable. Bien. Y en caso de llegar Olaf Scholz a ser canciller de Alemania, ¿cómo impactaría esto para Argentina, sabiendo, ¿no?, que Alberto tiene una buena sintonía, diría yo, con Angela Merkel y que en al menos 2 ocasiones ha tenido reuniones con ella, tanto presenciales como virtuales, y ha obtenido el apoyo de ella en la negociación con el FMI? Está bien que ya estamos en el tramo final de esta negociación, pero ¿podría ser un espaldarazo, ¿no?, la llegada de este socialdemócrata al gobierno de Alemania? No, yo creo que la socialdemocracia en Europa en general estaba bastante en caída libre, venían perdiendo votos, y siempre representa como la idea más de centroizquierda. Merkel se juntó con Alberto como se junta con Putin, como se junta con todo el mundo, por eso es su pragmatismo, ¿no? Más allá de que ella está alineada firmemente, ella y digamos el gobierno de los conservadores con Estados Unidos, y por eso también es bastante criticada, porque hoy por hoy ya no representa como una buena estrategia. Se la criticó mucho porque se veía que no tiene una estrategia geopolítica de Europa, ¿sí? Que dentro de Europa se la criticaba porque decía que a fin de cuentas terminaba beneficiando siempre económicamente a Alemania, relegando el papel más ciudadano, democrático de Europa. Pero a nosotros la verdad que no nos cambiaría demasiado. No, incluso sería mejor, digamos, en términos ideológicos, porque está más ligado a la centroizquierda. Pero ya te digo, Scholz es dentro de su partido moderado. Claro. O sea, y es una centroizquierda alemana, también hay que decirlo. Digo, sí, que no hay cambios demasiado profundos en lo que es la política electoral. O sea, es difícil verlo desde nuestra perspectiva porque culturalmente nosotros tenemos proyecto de izquierda, proyecto de derecha, digo, claramente hay virajes súper profundos en lo que es la política pública de acuerdo a quién gana el gobierno. En el caso de Alemania son mínimos los cambios, pero lo que sería interesante más que ver cómo nos va a afectar a nosotros, que creo que va a ser mínimo, sino cómo va a afectar Europa, cómo se va a reconfigurar Europa y quién va a ocupar el lugar de liderazgo que venía llevando Merkel, y que Merkel, digamos, siempre Europa está en un momento muy malo, en general, digo, la Unión Europea. Vamos a ver si lo va a suceder, no me sale el nombre del presidente francés, ¿cómo se llama este señor? Bueno, ya me va a salir. Sí, no, me sale el anterior a mí. Me sale Sarkozy, bueno, pero bueno, no. No, Sarkozy por suerte ya no es. Me quedé en el tiempo. Macron, pero bueno, vos Macron. pensás que Macron. Sí. Macron quiere ocupar el lugar de liderazgo, pero al mismo tiempo, como te comentaba la semana pasada, Estados Unidos firmó un acuerdo con Reino Unido y Australia, relegando totalmente a la Unión Europea, entonces hay bastantes ahí disputa en las relaciones Estados Unidos-Unión Europea, hasta qué punto los estaría beneficiando, ¿no? Yo creo que los perjudica más que los beneficia, también pensando que en Afganistán
Estados Unidos se fue a Afganistán, relegando totalmente el lugar de la OTAN, ¿no? Pero bueno, si vos decís qué nos va a afectar a nosotros, y seguramente en nada. Seguramente en nada, pero va a ser interesante ver cómo se termina conformando el nuevo gobierno en Alemania y sobre todo qué va a pasar en esta deriva en la que está la Unión Europea. Es muy interesante escuchar también, por ejemplo, a los líderes socialdemócratas como Pepe Sánchez en España, claramente tiene una posición más cercana a Argentina por estar siempre apoyar el estado de bienestar y generar políticas inclusivas, ¿no? Y apoyar el sindicalismo. Eso es algo que caracteriza a la socialdemocracia en general, pero Merkel en los momentos, digamos, de mayor crisis ha sabido escuchar, digamos, no sea que es pragmática. Entonces, el momento de que había que votar el matrimonio igualitario lo hizo, y algo que fue, me parece, su decisión política más jugada, más progresista, que fue haber permitido el ingreso de 1 millón de sirios a Alemania en el momento de crisis migratoria del 2015, fue lo que justamente terminó debilitando su liderazgo en el partido. Entonces, paradójicamente, perdió popularidad con la medida más progresista que tuvo. Pero en términos generales siempre fue conservador, o sea, forma parte de un partido conservador, cristiano, y que siempre va a privilegiar obviamente los intereses de la hegemonía, de los intereses económicos de la hegemonía de Alemania en Europa. Perfecto. Sí, perdón, ibas a decir algo y te interrumpí. No, que hay que ver cómo sigue la formación del nuevo gobierno, las negociaciones, y pero bueno, no esperemos tampoco grandes transformaciones. Bien. No. Bueno, clarísimo, Ampi, muchísimas gracias por este resumen para entender un poco qué es lo que está pasando en Alemania, ese país tan importante y que junto a Europa en los últimos años vienen camino abajo. Así que muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Fuerte abrazo.